El día de hoy tendremos una ponencia acerca de la elaboración de un caso clínico a cargo del doctor Ernesto Medina Paredes, quien es médico cirujano especialista en medicina interna, médico docente en la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Nacional de Cajamarca, médico internista en salud Cajamarca y miembro de la Asociación Latinoamericana del Pie Diabético, a quien agradecemos de antemano por su colaboración para la realización de esta actividad. Asimismo, compañeros, recordarles que el envío del post-test solo se hará por Zoom, así que por favor les pedimos que se queden hasta el final y estén atentos porque ahí se les enviará el post-test para sus respectivos certificados. También que cualquier consulta o duda, pregunta que tengan, las haremos al final de la ponencia. Y bueno, eso es todo, compañeros. Bienvenidos, bienvenido, doctor. Y adelante, doctor. Gracias. Gracias, Maite. Buenas noches. Bueno, buenas noches. El día de hoy nosotros vamos a realizar una ponencia más que todo metodológica. Y vamos a realizarla. Para eso vamos a tener en cuenta que la unidad mínima básica de un conjunto de saberes es específicamente un saber específico o un conocimiento específico, parte de lo cual representa un caso clínico. Muchos de ustedes ya me conocen, yo soy médico internista docente de la Universidad Nacional de Cajamarca. También soy investigador independiente asociado a la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Cajamarca. No tengo ningún conflicto de interés. Bueno, vamos a desarrollar esta ponencia en base a 4 partes específicas, ¿no? Los objetivos de la formación y de la educación continua, y para eso esta de la formulación de un caso clínico, la cuestión de por qué publicar un caso clínico, la estructura del caso clínico. Finalmente voy a conversarles algo sobre la matriz de Osler de raciocinio clínico, ¿no? Bueno, ¿qué busca en realidad la presentación de un caso clínico? Vamos a hablar acerca de los objetivos de la presentación de un caso clínico. Para empezar, el primer objetivo que todos nosotros debemos conocer es incentivar el conocimiento desde los principios básicos del raciocinio clínico. Incrementar así la investigación científica clínica en base a algoritmos clínicos y estimular el uso clínico educativo de los medios informáticos, incluso en las redes sociales, especialmente en estas épocas de pandemia, ya que constituye una barrera geográfica y logística el hecho de no poder hacer una conferencia presencial. ¿Por qué publicar un caso clínico, no? ¿Cuáles son las razones y las condiciones para la publicación de un caso clínico? Bueno, la primera razón es que va a facilitar el aprendizaje continuo, tanto del estudiante como del profesional, es decir, tanto a nivel de pregrado como en el nivel de posgrado, ¿no? Entonces, ustedes han visto que varias revistas, incluidas las más afamadas como New England, The Lancet, Diabetes Care, o si no, Nature, o BMJ, British Medical Journal, no solamente publican estudios de ensayos o estudios experimentales, sino también se dedican a reportar casos clínicos de patologías o procedimientos que consideran relevante para incrementar el cuerpo de conocimientos o al menos relevante para el tratamiento o resolución de un problema de salud. Publicar un caso clínico permite el intercambio de conocimientos y además experiencia clínica. Por ejemplo, nosotros no hemos tenido casos hasta hace poco de síndrome de Guillain-Barré en post-COVID, ¿no? Ya los hemos presentado y eso también nos hace adquirir experiencia clínica.
Publicar el caso clínico es el primer punto de encuentro de un estudiante de pregrado con la investigación y con la publicación. Y además constituye, especialmente para un posgraduado, la base para desarrollar un ensayo clínico. ¿Sí? Por ejemplo, publicar si para un paciente con neumonía COVID es o no beneficioso dar hidroxicloroquina versus dar hidroxicloroquina más acitromicina o versus otros esquemas terapéuticos. Eso ya constituye un ensayo clínico. Siempre el ensayo clínico se va a basar en lo que nosotros vamos a encontrar en los estudios correlacionales y los estudios correlacionales a su vez en los estudios descriptivos y a su vez los estudios descriptivos son una serie de casos. Por lo tanto, la presentación del caso clínico representa el primer peldaño en la investigación clínica, el primer paso, ¿sí? Aunque representa un nivel bajo de evidencia, son todavía los estudios descriptivos, luego los correlacionales y finalmente los experimentales los que nos darán una evidencia más sólida. Por eso es que no podemos inferir una teoría a partir de un caso clínico. ¿Cuáles son las condiciones que tenemos nosotros para publicar? La primera es que haya una relación con una enfermedad o un síndrome nuevo o poco usual, ¿no? Por ejemplo, nosotros no hemos tenido, sino hasta hace poco, casos de síndrome de Guillain-Barré por COVID. Ya los hemos visto descritos, pero por Zika, ¿sí? Por meningitis equina selvática, o hemos visto debido a infecciones gastrointestinales por Campylobacter jejuni, ¿no? Muestra también alguna aplicación clínica importante. Por ejemplo, hay casos clínicos en los cuales, especialmente en las áreas quirúrgicas, se muestra una nueva resolución mediante un novedoso procedimiento quirúrgico. Ayuda también a aclarar la fisiopatología de la enfermedad, ¿sí? Más adelante vamos a ver un ejemplo que yo les voy a presentar. Muchos de ustedes que han llevado ya inmunología, han llevado embriología y fisiología y patología, ustedes aún todavía piensan o todavía es un poco limitado el conocimiento acerca del desarrollo, por ejemplo, tumoral, y que una célula de un parásito en algún paciente muy inmunosuprimido puede desarrollar una tumoración dentro de tejidos humanos, ¿no? Eso ya lo vamos a ver, que también se publican este tipo de casos clínicos en revistas importantes. Y eso nos ayuda a aclarar la fisiopatología de una enfermedad. También debemos tener en cuenta que busca la relación de la fisiopatología con la presencia de signos y síntomas que no han sido descritos o que tienen una evolución inusual. Muestra también una relación no descrita entre dos enfermedades, ¿sí? Describe la complicación de algún tratamiento. Por ejemplo, actualmente se han reportado casos de pacientes que recibieron hidroxicloroquina en países como la India, Pakistán, Italia o Alemania y presentaron complicaciones por el tratamiento, en este caso, bradiarritmias, taquiarritmias o bloqueos auriculoventriculares, ¿no? Evalúa también el enfoque práctico y novedoso para el diagnóstico o manejo de una enfermedad. Eso se da especialmente con aplicaciones de nuevos procedimientos, tanto de diagnóstico como de tratamiento. Pero nosotros nos preguntamos siempre, ¿y qué estructura tiene un caso clínico? Tenemos alrededor de 27 sistemas de publicación a nivel mundial. Hay sistemas de publicación mixtos, es decir, algunas entidades académicas muy importantes como la Universidad de Harvard tienen un sistema propio
de publicación. Pero muchos países tienen un sistema de publicación común, por ejemplo, el sistema Vancouver, que se usa en las ciencias biomédicas, el sistema APA, que se usa en las ciencias económicas, jurídicas y demás ciencias sociales, además de que en algunos casos, en algunas revistas importantes, también se está utilizando. El sistema internacional ISO lo usan habitualmente las revistas como Nature o Space Review. ¿Cuáles son los criterios básicos para poder publicar un caso clínico? En primer lugar, es tener muy claro el mensaje que deseo comunicar o que se desea comunicar. ¿Sí? Vamos a citar un ejemplo. Hasta hace poco tiempo, hasta hace menos de 20 años, no se tenía conocimiento que una célula de un parásito o de otro ser eucarionte multicelular pueda desarrollar un cáncer dentro de los tejidos de un hospedero, ¿sí? Que es de mayor nivel en la escala zoológica. Se han hecho reportes en ratones, en monos rhesus, pero en pacientes con VIH sí se ha visto, por ejemplo, desarrollo de tumores del Hymenopletis nana, pero en tejido pulmonar del paciente completamente inmunosuprimido. Entonces, ese es un mensaje que se quiere dar a conocer, que el sistema inmunológico no solamente nos protege de una invasión bacteriana, viral o eh, protozoica, pero cuando hay una inmunodeficiencia severa, se da una invasión de nuevos tumores, pero de un ser que no es el ser humano, sino de un ser que está parasitando al ser humano. Entonces, ese es un ejemplo que vamos a desarrollar, por ejemplo, en acápites posteriores. Otro criterio básico que hay que tener en cuenta es que debemos revisar previamente la literatura médica con el fin de investigar si el caso tiene o no algún precedente o si ha sido descrito alguna vez. ¿Sí? Por ejemplo, en Cajamarca hay 4 publicaciones, una de ellas acerca de la neurocisticercosis miocárdica en el humano, ¿no? A propósito de un hallazgo que fue un hallazgo forense. Otro criterio importante que se debe tener en cuenta es que no debe ser extenso, muy extenso. Es decir, por ejemplo, el sistema Vancouver nos da un límite de 1500 palabras. Hay sistemas como el sistema Harvard, que nos da solamente 1200, o el ISO, que nos da 1500, el sistema DIN, que se usaba hasta antes de ser adoptado el Vancouver, también se usaba el DIN en el mismo Alemania, que nos daba 1200 palabras, ¿no? Como nosotros usamos en ciencias biomédicas el sistema Vancouver, debemos tener en cuenta el mismo sistema Vancouver, solamente 1500 palabras como límite máximo. Obviamente, el aportar o dar a conocer un título tiene también sus criterios. El primero es que debe ser corto, no debe superar las 20 palabras. Debe ser claro y mientras menos palabras es más atractivo, ¿no? Es decir, nos inquieta la búsqueda, pero tampoco podemos tener un título muy simplista de lo que queremos dar a conocer, porque ahí sí nosotros perdemos la atracción por la lectura. El otro criterio es que debe ser lo más específico posible. Por ejemplo, neurocisticercosis, reporte de caso. Debe causar gran impacto, ¿no? Por ejemplo, desarrollo de un tumor maligno de estirpe parasitaria en células pulmonares de un paciente VIH. Debemos evitar términos muy usuales de estructura o que impliquen redundancia, ¿no? A propósito de un caso o presentación de un caso y revisión de tema. Eso jamás un comité editor lo va a aceptar, ¿sí?
Acá tenemos, por ejemplo, un caso, un reporte de caso que fue hecho en el año 2015. ¿Sí? La transformación maligna del Hymenos nana en una célula hospedera humana, ¿no? Quienes fueron los autores fueron el doctor Atis Mullenbachs de la Universidad de Miami, el doctor Julio Bhatnagar de la Universidad de Nueva Delhi y el doctor Carlos Agudelo de la Universidad de Antioquia en Colombia, quien tuve el honor de conocer el año pasado. Y miren ustedes, el reporte del título es bastante corto, ¿sí? Obviamente en inglés está, tiene no más allá de 20 palabras, y debajo va el autor o autores, ¿no? De acuerdo a los sistemas de publicación, se pueden colocar todos los autores o al menos colocar máximo 5 autores debajo del título y colocar y colaboradores o y otros autores como referencia a las demás personas. El resumen también debe ser corto, debe ser concreto, debe ser muy fácil de leer y debe despertar el interés del lector. Por ejemplo, en la anterior, antes de pasar concretamente al resumen, cualquiera que lee este título, ¿sí? Transformación maligna del Hymenollepis nana en el hospedero humano. Entonces, de frente con el título ya nos capta la atención. Pero si aún el resumen empieza a contener la descripción breve, concreta, lógica del caso, solamente en el resumen ya el paciente está invitado a leer. Despierta el interés por investigar más acerca de lo que nosotros queremos dar a conocer. Un resumen no debe ser menor a 150 ni mayor a 250 palabras. Y eso está normado en el sistema ISO, en el sistema Vancouver y en el sistema APA. Los salientes del caso y la razón por la que debería ser publicado o debe ser publicado. Entonces, ahí lo tenemos el resumen, ahí abajo, ¿sí? Si ustedes se ponen a contar, no supera las 250 palabras y tiene más allá de 150 palabras, ¿no? Ahí lo tienen. Las palabras claves. Las palabras claves en realidad son un vínculo para poder nosotros hacer una búsqueda de temas relacionados con lo que nosotros vamos a dar a conocer. Las palabras claves jamás deben superar un renglón, o en algunos sistemas si las palabras se componen, las palabras claves, por términos compuestos, allí sí se acepta que sean 2 renglones. En promedio deberían estar 5 palabras claves como promedio. En realidad la mayoría de sistemas acepta de 3 a 10 palabras, ¿sí? Y finalmente, dentro del resumen, nosotros debemos seleccionar, dentro de las palabras claves, debemos seleccionar palabras que podamos encontrar dentro del encabezado de temas médicos, o también conocido como catálogo MESH, ¿no? Medical Subject Headings, que es un vocabulario terminológico controlado para publicaciones de artículos y libros de ciencia que fue creado por la Biblioteca Nacional de Medicina en los Estados Unidos. El MESH puede consultarse y descargarse, por ejemplo, gratuitamente en Internet. Una vez que uno descarga el MESH, ya puede consensuar las palabras claves con la terminología que acepta el MESH. Además, esta lista de encabezados de temas médicos nos va a facilitar que cuando nosotros hacemos una publicación, las palabras claves van a vincular la búsqueda, es decir, alguien que necesita conocer lo que nosotros necesitamos publicar,
va a tener fácil acceso a través de las palabras que están en el catálogo MESH. Por ejemplo, ahí abajo tenemos términos compuestos en el abstract de esta revista que fue tomada de la revista mundial de gastroenterología, ¿sí? Tenemos abajo keywords o palabras claves como gallbladder torsion, gallbladder volvulus, acute abdomen, magnetic resonance imaging, laparoscopy, cholecystectomy y de torsion, ¿no? Entonces, si ustedes ven, no solamente son palabras únicas, sino también términos que están aceptados dentro del MESH. Esta diapositiva les vamos a pasar y ustedes pueden hacer el ejercicio de buscar con estas palabras clave o términos clave que están descritos en este ejemplo y van a ver qué fácil les va a llevar a buscar una información específica. ¿Sí? Ahí lo tienen abajo. Habitualmente las palabras claves están descritas debajo del resumen. ¿Qué es la introducción? Que es la etapa siguiente del caso clínico. La introducción es el cuerpo de conocimientos que debe otorgar una idea específica y clara del tema que vamos a tratar. Siempre debe sustentar con referencias el porqué de su publicación. Nosotros no podemos aceptar en los comités editores de las revistas o los comités académicos que hacen investigación, el que una introducción no tenga una referencia. Además, hay que justificar la implicancia clínica, ¿no? ¿Por qué yo encuentro, por ejemplo, miocarditis en pacientes con cisticircosis muscular, ¿no? Si siempre encontramos a pacientes que acuden en zonas endémicas por dolor torácico, bradicardia, ¿no? Y que suelen ser asumidos únicamente como causas coronarias. Pero la relevancia clínica está en el hecho de que probablemente se pueda deber a aquel caso presentado a una miocisticercosis, por ejemplo, ¿no? Es decir, la relevancia de la publicación va a obtenerse del caso clínico y de la implicancia en el conocimiento de una enfermedad que por lo general es subestimada o es desconocida. Y hay que revisar críticamente la literatura sobre casos similares a nivel internacional, nacional y regional. En ese orden, primero internacional, luego nacional y finalmente regional. ¿Y por qué es importante hacer la revisión en estos tres niveles? Estos tres niveles también de revisión crítica se utiliza al comparar ensayos o al comparar estudios descriptivos o al comparar estudios experimentales. El, el mismo criterio de revisión se utiliza también cuando exponemos en una conferencia o sustentamos una tesis. Otra cosa muy importante, la introducción debe destacar la gravedad o la dificultad para hacer el diagnóstico. Justo lo que yo les refería, ¿no? Paciente con dolor torácico, joven, procedente del campo, sin factores de riesgo cardiovascular, pero que vive en una zona endémica. Entonces, debemos destacar la dificultad en este caso para el diagnóstico, la inequidad para el acceso oportuno a un servicio de salud especializado, por ejemplo, ¿no? Se debe incluir hasta 10 referencias en este apartado. En el sistema Vancouver nos permite incluir un límite máximo de 10 referencias en el apartado de introducción. Por ejemplo, en esta misma introducción obtenida del artículo de la revista mundial de gastroenterología, el doctor Pu, que es un doctor de Singapur que hace investigaciones acerca de los vólvulos intestinales, los vólvulos de la vesícula biliar, los vólvulos del colon sigmoides, ¿sí?
utiliza 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Miren, ahí repite algunos ítems sacados de otras revistas que están, por ejemplo, reportadas arriba, ¿sí? 2, 4, 2, 3 y 4 y de 2 a la 6. Entonces, si uno se pone a contar, en realidad justo da 10 referencias. ¿Y cómo debemos hacer la presentación del caso? Nosotros hacemos la presentación del caso haciendo la descripción cronológica, igual que se hace con la historia clínica. Por eso es que la historia clínica no solamente es un documento médico legal, sino también es un sustento científico y está metódicamente estructurado en segmentos, capítulos o partes. Es decir, primero hacemos una anamnesis, luego la exploración física y las pruebas diagnósticas empleadas. Se hace la narración del proceso diagnóstico y la opción terapéutica elegida. Hay que describir el desenlace o evolución del paciente, ¿sí? Si hubo mejoría, si hubo falta de respuesta o si hubo la muerte. Cuando se usan pruebas de laboratorio poco usuales, estamos obligados a colocar los parámetros en los cuales se encuentran los valores normales entre paréntesis, ¿sí? No se usan corchetes, ¿sí? Se usan los paréntesis. Los corchetes se usan para designar en el sistema Vancouver, por ejemplo, las referencias. Y en paréntesis para designar los valores normales o el rango normal de una prueba de laboratorio. Si se usan medicamentos, hay que referirnos siempre con el nombre genérico y las dosis utilizadas. Si es que son varios casos, nosotros estamos obligados a describir el más resaltante o el primero de los casos presentados, ¿sí? Y luego describir brevemente el segundo de los casos poniendo énfasis en las diferencias que puede haber entre uno y otro caso. Si es posible, hay que describir brevemente todos los casos. Si hay 12 casos u 11 casos, hay que hacer una somera descripción. Incluso el sistema Vancouver y el sistema APA de ciencias sociales recomiendan el uso de cuadro resumen con los datos más importantes. Por eso es que ustedes han visto que cuando se presentan casos o cuando se presentan estudios descriptivos, se hace un cuadro resumen que habitualmente es el primer cuadro o primer organizador de datos que se presenta en las referencias visuales. Si el caso lo requiere, se puede utilizar imágenes también, ¿no? Diagramas o algoritmos. Máximo 3 imágenes, 3 diagramas o 3 algoritmos en la descripción de la presentación del caso. Se debe respetar también la confidencialidad del paciente. Es más, nosotros estamos obligados a describir en la parte final de la presentación del caso o también en la parte inicial, así lo describen tanto el sistema Vancouver, el sistema Harvard y el sistema APA, que existe una vinculación legal con la confidencialidad del paciente, es decir, se le hizo firmar consentimiento informado para poder a través de un estudio de investigación revelar los datos. Acá tenemos, por ejemplo, el caso que fue reportado en la ciudad de Medellín, ¿sí? Entonces, empieza a describir los datos de la anamnesis y finalmente los datos del examen físico, ¿no? Por ejemplo, dice ahí, en enero de 2013, un varón de 41 años en la ciudad de Medellín, Colombia, presentó fatiga, fiebre, tos y pérdida de peso por varios meses, ¿sí? Entonces, así empieza de esta manera con la anamnesis en forma metódica, ¿sí? Dice, recibió un diagnóstico de VIH en el año 2006, el cual el paciente no tuvo una adherencia adecuada al tratamiento, ¿ok? Entonces, de esa manera va también relatando la evolución. Muy bien.
¿Cómo se hace la discusión de un caso clínico? La discusión de un caso clínico debe enfatizar la relevancia y el aporte al conocimiento en la medicina. Y se debe contrastar con la literatura de revisiones previas, ¿no? Tanto de casos como de temas de revisión, y hacer un énfasis o resaltar las semejanzas y las diferencias entre los casos presentados anteriormente por otro autor y los nuestros. Ojo, no podemos, y lo vuelvo a repetir, hacer una generalización basada en un caso descrito, puesto que un caso no es una base para teorizar una hipótesis y no representa suficiente evidencia para ello. Podemos nosotros reunir correlaciones, pero con varios casos, ¿sí? No con uno solo. Entonces acá, por ejemplo, tenemos la misma discusión del artículo del caso clínico que fue publicado en el año 2015 acerca de la infección parasitaria que posteriormente desarrolló un tumor de origen parasitario en un tejido humano, ¿sí? Y ahí hace una breve revisión de una característica, por ejemplo, del Hymenolepis nana, que es un parásito cuya forma extraintestinal, cuya forma de infección extraintestinal es bastante rara, ¿sí? Y que se ha visto, por ejemplo, solamente en niños tratados con glucocorticoides, ¿sí? Pero de allí a la descripción del desarrollo de anomalías como desarrollar un tumor en un tejido, en un paciente con VIH es extremadamente poco probable, y de allí la relevancia de que un paciente con una severa, muy severa inmunosupresión, por ejemplo, menos de 20 linfocitos CD4 por milímetro cúbico, perdón, puede llegar a desarrollar el paciente la proliferación de tumores de estirpe netamente parasitaria, es decir, se ha visto en algunas formas atípicas en animales de experimentación, por ejemplo, orangutanes y chimpancés, ¿sí? Y de ahí la relevancia por lo que fue encontrado en un humano muy, muy inmunosuprimido. ¿Se dan cuenta? Entonces, justo tenemos el criterio de enfatizar la relevancia y el aporte al conocimiento en la medicina. Entonces, y eso nos hace cambiar también paradigmas, porque únicamente creíamos que el sistema inmunitario nos defendía contra la invasión de microorganismos, contra la proliferación de nuestras propias células neoplásicas, pero también hemos podido comprobar con este caso, que fue el artículo más importante de caso clínico en el año 2015 a nivel mundial, ¿no? Incluso hubo otras cartas al editor, que es decir, son opiniones libres, que también tienen ciertos parámetros de estructuración para publicar, en otras revistas, ¿no? Durante prácticamente 2 meses generó revuelo esta noticia a nivel científico, médico-científico. ¿Y cuáles son las conclusiones de un caso clínico? Primero, sirve para clarificar aspectos discutibles y destacar el mensaje que se debe dar o que debe quedar en su lectura, ¿sí? Una de las conclusiones, por ejemplo, es que un paciente muy, muy, muy inmunosuprimido puede desarrollar o puede crear las condiciones para que las células malignas de una especie parasitaria se desarrollen en sus propios tejidos, ¿sí? Recomendaciones también para el manejo del paciente o las líneas de investigación que podrían originarse a propósito del caso. Por ejemplo, respecto a este artículo publicado el año 2015, otras líneas de investigación, no solamente el Hymenolepis nana tiene la potencial
capacidad de desarrollar en un paciente con VIH extremadamente inmunosuprimido, así se llama, los que tienen menos de 50 linfocitos CD4 en su recuento linfocitario, sino que probablemente pueden otros parásitos desarrollar las mismas patologías. ¿Sí? De ahí las líneas nuevas de investigación que pueden originarse a propósito del caso. ¿Okay? Bueno, este es un resumen, perdón, una conclusión, ¿sí? Del estudio hecho por el doctor Pu en la revista Mundial de Gastroenterología, ¿no? Acerca de la colecistectomía que llega a ser crucial en los pacientes que tienen torsión de la vesícula biliar. ¿Sí? Esa es su conclusión. Como verán, las conclusiones son muy cortas. Y las referencias. Las referencias son revisiones actualizadas de la bibliografía médica existente en la que se basa el caso presentado. Idealmente, nosotros debemos tener una referencia menor a 5 años. A veces es un poco difícil cuando presentamos casos poco usuales, ¿sí? Y debemos siempre respetar la nominación referencial según el sistema solicitado en la revista o en el gestor de publicaciones. En ciencias biomédicas usamos el sistema Vancouver, que es el sistema por excelencia para hacer una publicación. Les voy a mencionar algunos, les voy a compartir, por ejemplo, un caso clínico que se desarrolló hace muy poco en mi servicio de medicina en un momento, también como ejemplo. ¿Sí? Ahí tienen, por ejemplo, las referencias, está en el sistema Vancouver, ¿sí? Justamente de este caso clínico que fue revelado en la revista New England en el año 2015. Es importante destacar que debemos acotar un acápite de la privacidad de los pacientes en los cuales tenemos que nominar que el paciente firmó una hoja de consentimiento informado, ¿sí? Esta hoja de consentimiento informado lo debe tener necesariamente el comité editor y el comité de revisión. Es decir, yo no puedo hacer un caso clínico y falsificar datos, ¿sí? Ninguna revista que se precia de ser seria, ninguna revista que se precia de ser seria, acepta un caso clínico si no envían la historia clínica original o bueno, una copia de la historia clínica y sobre todo la hoja de consentimiento informado, ¿sí? Se debe omitir los detalles que pueden identificar al paciente, por ejemplo, describir el nombre completo o la dirección. Los datos deben ser siempre fidedignos y no deben estar ni alterados y mucho menos falsificados. Si concurrimos en un delito, acuérdense que la historia clínica es un documento médico legal y de base científica. No podemos falsificarlo. No se debe enmascarar la región de los ojos en las fotografías, debiendo tener un permiso escrito dentro de la hoja de consentimiento informado. Y hay que indicar que se tiene el consentimiento informado en el artículo y lo debe poseer, como lo repito, el comité editor y el comité de revisión. Estas son las referencias que he utilizado para este tema de cómo debemos elaborar un caso clínico, ¿sí? Coloqué in memoriam porque quien habla, un médico de la quinta promoción de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Cajamarca, hizo sus primeros pininos en investigación cuando era ya yo médico general en los años 2003-2004, siendo nuestro tutor en investigación el recordado maestro Enrique Marroquín Osorio, a quien nosotros le debemos mucho, y fue no solamente un gran salubrista público y epidemiólogo, sino también un gran propulsor en la investigación clínica en la Facultad de Medicina. ¿Hasta aquí alguna pregunta?
Si hay alguna pregunta, chicos, la pueden dejar en el chat o pueden activar su micrófono. Voy a compartirles un caso clínico, ¿sí? Les voy a compartir un caso clínico que hemos tenido hace muy poco, ¿sí? De cómo se estructura un caso clínico. Les voy a dar un ejemplo, ¿sí? Este es un caso clínico que hemos tenido hace semana y media en mi servicio, el servicio de medicina interna. Yo soy médico internista, pero a mí me apasiona la parte metabólica, endocrina, infectológica e inmunología. Esas partes a mí me han agradado, ¿no? Esa sección de la enorme rama madre que es la medicina interna. Entonces, nosotros tuvimos hace unos 10 días una, un caso clínico acerca de un paciente. Miren cómo nosotros estructuramos la anamnesis en la presentación, ¿sí? Nosotros no dejamos nada o algún vínculo para poder identificar al paciente. Ven aquí una anamnesis somera, en los datos de filiación muy someros. Tiempo de enfermedad, datos de la enfermedad, los síntomas principales, el relato que debe ser corto, siempre menos de media cara, las funciones biológicas, que es importante destacarlas, los antecedentes fisiológicos, familiares, personales patológicos, personales quirúrgicos, personales laborales y reacciones adversas medicamentosas. ¿Sí? El examen físico siempre es sugerido hacerlo por examen físico general y examen físico por sistemas, ¿sí? Como acá lo tienen, ¿no? Entonces, este es un paciente que tenía estas características en la piel, úlceras, ¿sí? En los ganglios linfadenomedalias, miren cómo está descrito, ¿sí? Incluso con un registro visual, unas fotografías. La característica de una foto de la zona orofaringia, que además está descrita en la anamnesis. Sí, el examen físico por sistemas de otros aparatos como el respiratorio, el cardiovascular, el abdomen, genitourinario, el sistema osteomuscular y articular, o SOMA, ¿sí? Genital, ¿sí? Examen físico por sistemas del sistema nervioso central, ¿sí? Y aquí la discusión clínica, con un listado de datos básicos, ¿sí? Varón de 65 años, conducta sexual de riesgo, HSH, significa hombre, sexo con hombre, y bisexual es BS, ¿no? Pérdida ponderal, emaciación, los datos clínicos. ¡Ojo! Nosotros debemos utilizar siempre terminología científica, ¿sí? No podemos colocar disminución de la masa muscular, ponemos sarcopenia. Disminución de los tejidos periféricos, ponemos emaciación, ¿sí? Deposiciones acuosas, no. Diarrea acuosa. Cefalea que empeora, cefalea agravativa, ¿sí? De esa manera debemos utilizar la terminología científica, y esa terminología también se encuentra en el MESH. Convulsiones tónico-clónicas generalizadas. Por ejemplo, estoy leyendo los datos básicos de este paciente, ¿no? Úlceras cutáneas, del lecho limpio en glúteo, linfadenομegalias cervicales axilares inguinales, úlcera mucocutánea en fosa derecha, mucosa en carrillo oral, mugue de orofaringio, hepatomegalia, esplenomegalia, úlcera genital. Y miren ahí, ¿sí? Los hallazgos principales. Y muy importante es realizar una matriz de raciocinio, es decir, ¿qué elementos de esta lista de datos básicos me van a formar un problema de salud? A eso se le llama la matriz de raciocinio clínico de Osler, en honor a Sir William Osler, que en el año 1896 fundó el primer sistema de internado en la Universidad Johns Hopkins, y el año 1897 el primer sistema de residentado. Y utilizó esta matriz de raciocinio, ¿no? Y eso sistematizó la enseñanza de las áreas clínicas de la medicina. Entonces, ahí tenemos síndrome consuntivo, síndrome de diarrea crónica, síndrome convulsivo, síndrome de úlcera cutánea crónica, síndrome linfadenopático, síndrome visceromegálico,
síndrome de úlcera genital, síndrome motor, o también llamado de acuerdo al nivel de afección de primera o de segunda neurona, para especificar síndrome amnésico, síndrome meningio, ¿no? Y finalmente los diagnósticos probables, ¿no? Ahí tienen los diagnósticos probables, y en base a esos diagnósticos probables se hace un plan de trabajo, que es la cuarta parte, ¿sí? El plan de trabajo diagnóstico y terapéutico. Aquí, aquellas personas que han sido mis alumnos en Medicina 1, especialmente en semiología, ya saben cómo, al menos quien habla, hace el desarrollo de semiología y aplica la matriz de Osler. Ahí tenemos el plan de trabajo, perfil de exámenes básicos, imagenología, destaca ahí la radiografía de tórax, tomografía helicoidal multicorte cerebral, de la médula espinal, ¿sí? Prueba rápida, o sea, una inmunocromatografía rápida para VIH y o ELISA, un Western blot, recuento CD4, con los datos incluso que ustedes ven dentro del listado de datos básicos, uno ya puede armar un diagnóstico o formular un problema de salud, síndrome consuntivo, por ejemplo, ¿sí? Y ya con eso puedo ya, dentro de mi plan de trabajo, buscar una prueba que me ayude a definir la etiología probable de ese síndrome consuntivo, ¿sí? Por ejemplo, una infección aguda por VIH. Y en el plan de trabajo nosotros colocamos prueba rápida, Western blot, recuento CD4 y de CD8, carga viral. Y obviamente si tiene un síndrome meningio, debo hacerle una punción lumbar, ¿sí? Si tiene linfadenopatía, estoy obligado a solicitar un marcador tumoral, la beta-2 microglobulina, que me apoya en el diagnóstico de un linfoma que está asociado al VIH también, ¿sí? Oh, sorpresa, ¿no? Hallazgo de especímenes de Cryptosporidium en examen de heces en fresco, 40 aumentos en nuestro laboratorio. Entonces, eso apoya el diagnóstico de una infección aguda por VIH, ¿sí? Y esto de acá, por si acaso, es líquido cefalorraquídeo con tinción de tinta china, ¿sí? A 40 aumentos se pueden apreciar unos leucocitos polimorfonucleares, que son las manchas más grandes, y un hongo, que son las manchas blancas más pequeñas, y nosotros al hacer la ampliación, vemos un Cryptococcus neoformans en el líquido cefalorraquídeo al lado de un neutrófilo polimorfonuclear en degeneración. El polimorfo obviamente está al lado derecho, y al lado o en el centro tenemos el Cryptococcus neoformans, ¿no? Esto ya es a 100 aumentos, ¿sí? Y finalmente el diagnóstico final, ¿no? Infección por VIH-Sida, desnutrición proteico-calórica y polipodistrofia asociada a VIH, enteritis crónica por Cryptosporidium, sarcoma de Kaposi, a ese paciente también se le hizo una biopsia, candidiasis orofaringia, linfadenitis crónica por citomegalovirus, úlcera genital, paraparesia por mielitis vacuolar, que es una complicación de la médula que se presenta en pacientes con VIH, meningoencefalitis subaguda por criptococo y demencia asociada a VIH, ¿no? Porque ya producía alteraciones de las funciones neurológicas superiores como la memoria, ¿sí? Y obviamente una breve revisión del tema. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es la forma en que nosotros hacemos o elaboramos un examen o un caso clínico, que incluso este caso clínico se va a publicar en el mes de noviembre, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta por parte de ustedes? Maite, ¿alguna pregunta? No, doctor, todo bien, puede continuar. Muy bien. Yo les voy a dejar todos los casos clínicos que nosotros hemos tenido. Les voy a dejar también muchos ejemplos de cómo nosotros vamos a elaborar casos. Acá tengo otro ejemplo que sí les voy a presentar.
¿sí? Esto fue un caso que nosotros presentamos en la ciudad de Tarapoto hace más o menos 3 años, eh, a propósito de una visita de intercambio con la Universidad Nacional de San Martín, ¿sí? Entonces hicimos una presentación somera, ¿sí? Y lo hicimos con la finalidad de nosotros dar a conocer el tipo de parásitos que ellos recién estaban detectando específicamente en la provincia de Picota, en la región San Martín, que para nosotros ya es un poco más frecuente encontrarlos aquí en la zona sierra, ¿sí? Entonces está una descripción, en este caso, lo que hicimos nosotros, hacer una revisión muy somera, ¿sí? De, en realidad, una serie de casos que nosotros encontramos de un paciente que tenía cisticercosis en músculos. Por ejemplo, acá hay un gran cisticerco en la lengua, ¿sí? Ahí tienen la cisticercosis nodular de la piel, ¿sí? Y pueden ahí tener este paciente mismo tenía una cisticercosis gigante en fase vesicular, y esto le originaba al paciente convulsiones tónico-clónicas, además de alteraciones de la memoria, ¿sí? Estos ya son otros pacientes que fueron derivados y se publicó lo que encontrábamos en resonancia magnética y en tomografía en diferentes estadios. Por ejemplo, a la derecha se ven los estadios de la cisticercosis, se ve quiste y se ve calcificación, al menos se ven dos estadios. Del mismo paciente, una radiografía de extremidades donde se aprecia los famosos granos de arroz, ¿sí? Que son cisticercos calcificados, pero en la piel y en el músculo, ¿sí? Ahí lo tienen, ¿no? Esta es una tomografía de extremidades, ¿no? Ahí pueden apreciar de todo, ¿no? Esta es una ecografía de partes blandas del dorso y borde derecho de la lengua, ¿no? Es una ventana ampliada, ¿no? Nos colaboró un colega, el doctor Harry Manrique, de nuestro hospital, también nos ayudó. Se le hizo una ecografía a este mismo paciente y pueden ustedes observar delante de la retina, ¿sí? Aquí, delante de la retina, donde está el puntero. ¿Se puede ver que se mueve el puntero, Maite? Sí, doctor, sí se puede observar. ¿Sí? Ya. Entonces, se aprecia aquí la imagen cónica de la difracción. Los que han llevado física médica conmigo saben que esto se llama imagen cónica de difracción sonora, ¿sí? Y acá se puede apreciar una interfase delgada que se denomina ecofase de retina, ¿sí? Este campo negro es un campo que no rebota las microondas, por eso es que aparece negro. Este campo más sólido, que se ve blanco, en realidad viene a ser la coroides, ¿sí? Y acá se observa una estructura que no deberíamos encontrar, ¿sí? Es un quiste de cisticerco. ¿Se dan cuenta? Entonces, para eso nos ayuda, ya desde que uno conoce física médica como debe llevarlo, ya sabe que en una ecografía tengo una interfase sólida adelante, por ejemplo, producto del cristalino, una fase hipoecogénica, donde está el humor vítreo, y finalmente una fase delgada que me viene hacia la retina, una fase más gruesa por detrás, en este caso medio blanca, que es la coroides, y algo que no debe verse aquí, el quiste, ¿sí? Muy bien. En el fondo de ojo de ese mismo paciente, ahí tienen el quiste, ¿no? Bueno, esta fue una presentación que hicimos justo un poco cuando ya nos habíamos clasificado de ahí que teníamos esas imágenes. ¿Hasta aquí alguna pregunta?
Maite. No, doctora, al parecer no. Chicos, si tienen preguntas pueden colocarlas en el chat.